Vamos a continuar con nuestra serie de jueces y hoy vamos a estar hablando del noveno juez, que es Jefté, el noveno juez. Voy a leer algunos versículos primero acerca de la historia y después vamos a empezar a analizar la situación. Muy bien, estamos hablando aproximadamente de un periodo de 300 años que se llevó a cabo como en el año 1300 antes de Cristo como hasta el 1000 antes de Cristo, el periodo de los jueces en Israel. Todo esto se desarrolla ahí en el Medio Oriente, en las tierras actuales de Israel, lo que en aquel tiempo se llamaba Canaán. Las tierras de Canaán, era la tierra prometida al pueblo de Israel. Entonces, estoy contando esto para que tengamos en contexto y nos transportemos todos juntos a ese tiempo para que podamos nosotros comprender. Vamos a ver, yo tengo una cita de Jueces 21-25 que lo hemos estado viendo todas las semanas. Dice: en aquella época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que se le daba la gana. Es decir, en Israel no había gobierno, no había sistema. No había un sistema político de gobierno, no había un poder judicial, no había un ejecutivo, no había legislativo, no había nada, ni siquiera había finanzas para llevar algún proyecto en la ciudad, no había un ejército, ni quien respaldara ese ejército, ni quien lo organizara. Era todo un caos, todo un caos. Entonces, todo este gran caos trajo como consecuencia el surgimiento del liderazgo. Y hubo hubo 12 jueces. Algunos ya dicen que entran el profeta Elí y el profeta Samuel. Y sí, en realidad gobernaron Israel también. Entonces podemos contar 14 jueces. La palabra juez quiere decir caudillo, quiere decir guerrero. También es un gobernante, un juez es un gobernante. Entonces hubo 14 en este periodo de 300 años. Un periodo marcado por el caos, marcado por la tragedia, por la falta de orden, falta de organización, falta de todo. Entonces cuando no hay liderazgo, las cosas se vienen para abajo. Cualquier organización se viene para abajo por falta de liderazgo, incluida la iglesia. Si en la iglesia no hay liderazgo, se viene para abajo. Y Jesucristo, por excelencia, ha sido el líder número uno, el que nos ha enseñado en qué consiste el liderazgo verdadero y puro. Este consiste en lo que es el servicio. Yo voy a influenciar a las personas a través de mi servicio. Y Jesús, esa noche que estaba cenando con sus discípulos, les enseñó todavía más acerca del liderazgo. Y él dice que se puso una toalla y una cubeta por un lado y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y entonces decían los discípulos: no, ¿cómo Jesús es nuestro maestro, nuestro Señor, nos va a lavar los pies a nosotros? Traigan un sirviente, ¿verdad? Traigan un criado que nos venga aquí a lavar los pies a todos. Y Jesús dijo: no, deténganse. Ese es el concepto que está mal en su cabeza y lo voy a cambiar en este momento. Y yo estoy aquí ya parafraseando, ¿verdad? O sea, no dijo esas palabras en la Biblia, pero esto es lo que nos da a entender. Jesús aprovechó esa ocasión para enseñar acerca del liderazgo puro. Y dijo: el que quiera ser el número uno en mi reino, tiene que servir a todos. Dice: en este reino, en los reinos de la tierra, el número uno es el que es servido. El número uno es el que está sentado en la mesa. Pero en el reino de Dios, el número uno será el que sirve a los demás. Y entonces él empezó a lavar los pies de los demás, de sus discípulos, y fue así como enseñó que el verdadero liderazgo, el liderazgo puro, se gana a través del servicio a los demás. Entonces vemos siempre las cosas que tienen que ver con el reino de Dios o con Jesús, las enseñanzas, es contrario a la lógica humana, contrario a la lógica de este planeta, el razonamiento humano. El razonamiento humano te dicen: si te hacen algo, desquítate. Como lo que me hagas, así te voy a responder. Y Jesús vino y dijo: no van a vencer el mal a través del mal. Tienen que vencer el mal con el bien.
Entonces eso es contrario a nuestra cabeza, pero en eso consiste. Es una de las cosas que tienen que ver con el liderazgo de Jesús. Entonces vamos a estar viendo aquí cómo a través de la vida de Jefté nosotros vamos a ver cómo surge un líder en unas circunstancias difíciles, en unas circunstancias que no son óptimas, de un tiempo de caos, en una familia que era un caos, en una persona que era un caos. Dios, por su gracia y misericordia, escoge a este hombre y lo levanta como un gobernador en la tierra de Israel, Jefté. Así que, antes de decir más características, como dije, primero vamos a leer y luego ya nos adentramos un poco más al tema. Muy bien. Decíamos que cada quien hacía lo que se le da la gana. El periodo de los jueces duró aproximadamente 300 años. Este periodo fue de la muerte de Josué en el año 1375 a.C. a la coronación del rey Saúl en el año 1050 a.C. Y esto en las tierras de Canaán. Jefté fue el 9º juez de Israel en el año 1105 a.C. al año 1099 a.C. aproximadamente. Gobernó durante 6 años y liberó al pueblo de Israel de los amonitas y de los filisteos, pueblos que estaban situados alrededor de la nación de Israel. Eran pueblos cananeos, eran los vecinos de ellos. Entonces, Jefté es reconocido como un hombre de fe que surgió en el momento oportuno. Un hombre de fe que surge en el momento oportuno. Es de los jueces reconocidos tanto en el Antiguo Testamento como por el profeta Samuel, como en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos. Hombres de fe que se levantaron para hacer la diferencia en su ambiente, en su tierra, en su familia. Así que esto se identifica con nosotros. Su llamado no fue de una manera sobrenatural como el llamado de Gedeón. La semana pasada estuvimos analizando la vida del juez Gedeón, el 5º juez de Israel. Gedeón fue llamado por Dios a hacer la diferencia en su tierra de una manera muy sobrenatural. La Biblia dice que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y habló con él, convivió con él, estuvo tiempo con él y él mismo hizo milagros para Gedeón, para ganarse la confianza de Gedeón. Fue algo muy sobrenatural. Con Jefté nada que ver. Por eso estamos viendo las vidas de diferentes jueces, porque son muy distintas, los llamados, las circunstancias, todo es muy distinto. Y cada juez puede ayudarnos a identificarnos con alguna situación de nuestra vida. Entonces, Jefté, no sucedió nada sobrenatural para que fuera llamado. Dijimos, a Gedeón se le apareció Dios mismo, pero a Jefté nada. Jefté, su misma familia lo llamó por pura conveniencia. Su misma familia lo llamó porque estaban en aprietos, porque ya no sabían qué hacer y reconocían que Jefté era un guerrero muy valiente. Entonces, vamos a seguir leyendo. Este llamado fue muy a conveniencia de los que lo hicieron. Aquí vemos, Jefté tomó la oportunidad de ser gobernador de Israel. Aquí lo tenemos, gobernador de Israel, aunque las condiciones en las que surgió tal oportunidad no eran las mejores. Así vamos comenzando con la historia. Ahora, Jueces 10, del 6 al 9. Esta es la Nueva Biblia Viva, así se llama esta traducción que voy a leer. Nueva Biblia Viva. El pueblo de Israel se apartó del Señor nuevamente y adoró a los dioses paganos, Baal y Astarte. Entonces, en los tiempos de Gedeón fue algo muy similar. Adoraban a Baal y Astarte. Pero aquí hay una cosa, en los tiempos de Gedeón, todavía, hagan de cuenta que está la casa de una persona y tiene un altar para un dios, para el 1, para el 2, para el 3, y entre todos esos altares tenía un altar para el Señor, para Dios. En los tiempos de Gedeón. En los tiempos de Jefté, había tantos dioses que habían sacado por completo de sus casas a Dios, ya no tenían altar para él. Entonces, vamos a leer, aquí dice, y los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón
y Filistea. O sea, de esas 5 ciudades había más dioses de cada ciudad. Dice, no solo esto, sino que también habían dejado completamente la adoración del Señor. O sea, estaba peor los tiempos de Jefté que los tiempos de Gedeón. Peor estaba la situación. Esto hizo que el Señor se airara o se enojara contra su pueblo y permitiera que los filisteos y los amonitas comenzaran a molestarlos y a oprimirlos. Estos ataques ocurrían al oriente del Jordán, en la tierra de los amorreos, que está en Galat, y también en Judá, Benjamín y Efraín, porque los amonitas cruzaban el Jordán para atacar a los israelitas. Esto ocurrió durante 18 años. Tuvimos 18 años de opresión en este tiempo, en este lapso de tiempo, en los tiempos de Jefté. 18 años sobre el pueblo de Israel. O sea, no fue nada sencillo, fue un tiempo largo. La Biblia dice, me voy a saltar unos versos ahí, dice que los israelitas de tanta opresión empezaron a ser muy afligidos, perseguidos, esclavizados. Estaba peor que Gedeón. En Gedeón se escondían en cuevas, aquí estaba peor la situación. La primera ocasión, Dios les dijo, no, yo no los voy a ayudar. Ustedes han hecho errores garrafales, han agarrado más dioses todavía, no tienen vergüenza, ofrecen sacrificios a todos esos dioses y me han sacado por completo de sus vidas. No puedo ayudarlos, no los voy a ayudar. Pero la Biblia dice que clamaron una segunda vez. Clamaron una segunda vez, dice, pero ellos le suplicaron otra vez. Hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero sálvanos solo una vez más de nuestros enemigos. Solo una vez más, dijeron aquí ellos, ¿verdad? Ya llevaba bastantes veces, estábamos en el 9º juez, cada vez decían lo mismo. Entonces, destruyeron todos los dioses extranjeros y adoraron solamente al Señor. Y el Señor se compadeció de su dolor. Fíjense bien, a veces queremos que, comparando con nuestras vidas y en estos tiempos de que muchas personas hacemos lo que nos da la gana en algunas áreas de nuestra vida. Gracias a Dios, yo digo siempre, los que estamos aquí llevamos ventaja por el hecho de estar aquí y venir con la disposición de escuchar qué Dios me tiene que decir el día de hoy. ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Qué es lo que Dios me va a hablar el día de hoy? Eso ya es una gran ventaja, es una gran bendición. Porque mucha gente afuera está en su vida completamente en un desorden. Y el primer paso para ordenar las cosas es venir y escuchar, entender, saber cómo es que tengo que empezar a ordenar mi vida para que haya progreso en mi propia vida, para que este desorden o este caos empiece a parar. Entonces, aquí lo que ellos hicieron fue derribar todos sus dioses. Derribaron los altares que ya habían establecido, los quitaron y pusieron un altar a Dios y empezaron a adorar a Dios. Empezaron a adorar a Dios. Dice que hasta que empezaron a adorar, entonces Dios se compadeció de ellos. Dije, está bien, voy a traer un libertador una vez más para Israel. Una vez más. Entonces Dios hace todo, lleva a cabo el plan y va a levantar a Jefté. Va a levantar a este hombre, un guerrero valiente. Ahorita vamos a ver las características de él. Pero quiero que nosotros podamos entender, comparando esto con nuestras vidas. Muchos decimos, no, yo en todo hago lo que Dios me dice, ¿verdad? Pero la verdad hay que evaluarnos bien nuestras vidas. Hay cosas o áreas de nuestra vida que no hacemos lo que Dios nos dice. Y ese es un área que está en desorden y está en caos. Y por eso yo decía, aquí ya estamos en ventaja, porque muchas cosas ya las hemos entregado a Dios, para que Él nos diga qué hacer. Es decir, estamos tomando el instructivo de Dios y lo estamos llevando a cabo. Qué sé yo, en la crianza, en el matrimonio, en lo laboral, en lo relacional, con las amistades, con la familia, lo relacional, con los primos. Pero hay otras cosas que no hemos rendido a Dios y que necesitamos rendirlo a Dios para que funcione. Yo digo esto,
no por el hecho de clamar a Dios se va a hacer la diferencia. Tenemos que derribar ciertos altares que hemos hecho. Es decir, si yo cada vez que estoy metido en un problema, me he hecho dependiente de correr con cierta persona primero que Dios, y hasta que no escucho el consejo de cierta persona, no me estoy en paz. Entonces quiere decir que necesito poner primero un altar a Dios. No estoy diciendo que sea mal el consejo de esa persona, pero debe estar primero Dios. Porque hay veces que hasta que yo no escucho cierta persona, ya me dijo que todo va a estar bien. No. Y Dios nos dice, hey, bástate con las palabras que yo te digo para que tengas paz. Después busca consejo, está bien, te lo permito. Pero ponme en primer lugar a mí. Es un altar que hay que derribar. Porque aquí clamaron y Dios no hizo nada. Dios hizo la diferencia hasta que empezaron a derribar sus altares. ¿Sí? Entonces Dios nos sigue hablando sobre otro tipo de altares, la falta de perdón. La falta de perdón. Y oye, ¿tú crees que tengo que perdonar a fulano? Y me pidió perdón y que le ayudara a esto. Oye, Dios ya nos ha dicho bastantes veces que necesitamos perdonar. Que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Así funciona. Sí, o sea, dice, si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en el cielo dará perdón para ustedes. ¿Y cuántas veces tengo que perdonarlo? Ya me lo he hecho bastantes veces. Se perdona, y decía Jesús, hasta 70 veces 7 por día. O sea, por día. Entonces hacemos la multiplicación. Es mucho. Estaba diciendo Jesús en pocas palabras, siempre tienes que perdonar. Siempre, siempre. Y el perdón es otro tema, pero estoy hablando de cosas que debemos derribar primero para que Dios haga la diferencia en nuestras vidas. Si no, con simplemente clamar a Dios, no va a suceder la gran diferencia que estamos esperando en nuestras vidas. Necesitamos empezar a derribar altares. Si toda mi confianza en cuanto a las finanzas o al sustento de mi casa está en lo que recibo en la quincena, entonces es un altar que tengo que derribar, porque Dios quiere toda mi confianza no en lo que me da la fuerza de mis manos o en lo que produce en mis manos, sino en lo que Él me dice que Él es para mí. Si Él me dice, yo soy tu proveedor, entonces tengo que confiar en Él, que Él me va a proveer. Entonces, hay muchas personas que experimentan esto, que a veces lamentablemente pasan por una enfermedad y ahí en ese proceso aprenden que aunque no pueden trabajar en ese momento, Dios provee las cosas necesarias. Yo me acuerdo de un amigo, Agustín, me platicaba eso y lo cuento porque él ya lo platicó aquí como testimonio varias veces en la iglesia, que él decía, es que yo pensé que si no trabajaba, y varias semanas estuvo enfermo y Dios le ayudó, le suplió todo lo que necesitaba, aunque él no estaba produciendo. Pero Dios es nuestro proveedor y Él quiere toda la confianza primero en Él. Entonces ellos tuvieron que derribar sus altares para experimentar la diferencia en su nación. Ahora sí, vamos a ver la vida de Jefté. Aquí lo describe. Jefté era un gran guerrero. En el 1:2 es el capítulo siguiente, el 11. Jefté era un gran guerrero de la tierra de Galat, pero su madre era una prostituta. O sea, ahí ya dice como pero, ¿verdad? Empieza con las desventajas. ¿Desventajas ante Dios? No, ninguna desventaja ante Dios. Pero ante su propia gente, sí, porque debido a esto lo hicieron menos. Lo hicieron menos. Dice, pero su madre era una prostituta. Su padre, cuyo nombre era Galat, tenía otros hijos de su esposa legítima, y cuando estos medio hermanos crecieron, echaron a Jefté de su país, lo corrieron. Hijo de prostituta, le dijeron, no heredarás las propiedades de nuestro padre. Aquí dice una palabra muy fuerte en la Biblia. Pero vemos todo el antecedente de Jefté. Piensen, nomás se nos da aquí el detalle en 2 versos de cómo vivía, pero se nos deja ver cómo ha de haber sido su vida. Menospreciado, rechazado, muchas veces yo me imagino que golpeado, abusado de muchas maneras,
violencia, qué sé yo. Pero todo esto hizo de Jefté una persona muy dura, muy valiente. Pero aún así, eso no era el punto al que Dios lo quería llevar. Porque muchas veces decimos, yo lo que sea, le voy a salir, a mí nada me... Pero eso no es del punto donde Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a una dependencia completa de Él. Jefté era una persona que los golpes de la vida lo hicieron así de duro, lo hicieron valiente, fuerte. A él no se cohibía, no se hacía menos porque alguien le decía maldiciones en su propia casa, porque alguien lo golpeaba, porque alguien lo corría. Él no se hacía menos. ¿Por qué se hizo así? Pues era parte de su temperamento, era parte de las circunstancias de la vida que lo fueron llevando a esto. Vamos a seguir leyendo. Jefté huyó de la casa, o sea, él tuvo que huir de tanta presión, de que lo estaban corriendo, de que lo estaban maldiciendo, abusando tantas cosas. Dice, Jefté huyó de la casa de su padre y vivió en la tierra de Tob. Muy pronto se unió a él una banda de gente miserable. O sea, fíjense bien, definitivamente tenía un liderazgo muy fuerte, porque no dice él se unió a la banda. No, la banda se unió a él. ¿Sí me explico? O sea, él era el hombre, ¿sí? El que iba a dirigir esa banda. O sea, la demás raza lo fue reconociendo, lo vio y dijo, ¿sabes qué? Esa persona que sea nuestro líder. Ese cuate se ve que no tiene miedo de nada. Es un guerrero. ¿Sí? Y a veces somos así. Yo no sé, pero... yo hubo un tiempo en la universidad que yo me consideraba muy valiente y que nada me iba a detener. Y los demás me lo decían, no, Dantes, queremos que tú nos dirijas para hacer ciertas cosas que tenían que ver, según nosotros, con la justicia de los alumnos, ¿verdad? Entonces, era la grilla y la política de la universidad. Y ya se levantaba Dante, valiente según él, hasta que Dios me frenó y dijo, hey, cálmate, Dante, no es así, no es con tu valentía, no es con tu fuerza. Sí, yo te di parte de esas cosas, pero las estás mal enfocando. Esa no es la manera como yo te quiero usar. Eso te va a llevar a la muerte. Entonces, conseguí inmediatamente seguidores, pero Dios me detuvo muy a tiempo y no me permitió seguir avanzando. Entonces yo sé que muchos de nosotros hemos en el pasado resaltado en cosas, pero de una manera mal enfocada. A veces hasta estamos orgullosos de esas cosas del pasado, pero tienes que soltarlo. No tenemos que estar orgullosos de esas cosas del pasado que estaban mal enfocadas y que no nos trajeron bien. Suéltalo para que puedas agarrar bien lo que Dios te quiere dar el día de hoy. Suéltalo. Yo tuve que aprender a soltarlo y de una manera que no fue buena, porque me acuerdo que estaba tan enojado y peleando tantas cosas que me vino un dolor aquí en el pecho muy fuerte y me vino así la convicción del Espíritu Santo. Hagan cuenta que en mi mente me estaba hablando claro, el Espíritu Santo me dijo, no es de esta manera, tienes que parar, no es de esta manera como te voy a usar, tienes que parar. ¿Sí? Entonces el liderazgo de Cristo es a través del servicio, no es a través de la imposición. El liderazgo de Cristo se gana el respeto, se gana el derecho a ser escuchado, se gana el derecho a ser seguido. Entonces Jesús dijo, si alguien quiere ser grande entre ustedes, que sirva a los demás primero, que sirva a los demás. Entonces, dice, pronto se unió a él la banda de gente miserable, que lo siguieron y vivían como ¿qué? Como bandidos. A veces nos identificamos con la gente que es igual a nosotros. Nos identificamos y la gente nos sigue. Yo no sé en qué resaltaste tú en el pasado, que estaba mal enfocado, pero yo a veces resalté en la primaria porque tenía mucho miedo pelearme. Y en la casa me peleé mucho con mis hermanos y en la calle me pegaban y yo parecía que no sabía nada defenderme. Y mamá me decía, chamaco, ¿por qué no te defiendes? Pues no sé, mamá.
defiéndase, como si le pega a sus hermanos y no sabe defenderse. Y el día que me defendí ya no paré. Y así me llevé toda la primaria. Pero me identificaba con eso. Yo no sé, pero eso no estaba bien porque me empecé a creer más. Me empecé a creer que nadie me iba a ganar. Hasta que me acuerdo que llegó un chavo bien fuerte y llenito, que me dio un abrazo del oso y me sacó todo el aire. Y ya me aventó. Ya dije, no, ahí te ves, ya, con no le entro. Pero siempre hay alguien que va a ser peor que uno. Y Dios nos enseña que no es esa la manera, que tenemos que parar, que tenemos que rendir esas cosas. No debemos de estar orgullosos de eso. Tenemos que entender que Dios sí quiere usar nuestro temperamento, nuestros rasgos hereditarios, físicos, todo lo que viene, aparte los dones sobrenaturales que Él nos quiere dar y ya nos ha dado, pero bien enfocados para hacer el bien y para ayudar a las personas. Entonces dice aquí, fue por ese tiempo que los amonitas comenzaron su guerra contra Israel. Los jefes de Galaad entonces mandaron a buscar a Jefté para que los dirigiera contra los amonitas. Su misma familia, el papá, que era Galaad, dice, y su misma familia fue a buscarlo para que liderara él el ejército contra los pueblos que los estaban oprimiendo. Pero Jefté les dijo, ¡hey! ¿Por qué acuden a mí si me odian tanto y me han expulsado de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí cuando están en dificultades? Jefté estaba diciendo, nomás me quieren cuando les conviene. Nomás me están buscando cuando me necesitan. Y así te vas a sentir algunas veces. Pero Dios, para poder usarnos, nos dice, no los tomes en cuenta. No los tomes en cuenta, porque yo te voy a usar. Lo que estoy usando, lo que estoy haciendo, es para ti y para bendecir a todo el pueblo y a la gente. Pero si tú sigues con esa actitud, entonces no te puedo usar. Ese es el llamamiento de Jefté. Algunos Dios nos va a llamar de manera sobrenatural, como Gedeón. Y algunos Dios nos va a llamar nomás porque se abrió una oportunidad y porque a la gente le conviene. Pero si el Espíritu nos dice, hey, síguele aquí, porque aquí es donde te voy a usar, donde te le voy a levantar, entonces síguele. Y ahí empieza un proceso de Dios contigo, porque Él te quiere levantar y ayudar. Los llamamientos de Dios son muy distintos. Si vemos la vida de Jesús, llamó a sus discípulos uno tras otro, y fueron muy distintos. Unos de los discípulos tenían una posición en la sociedad. Juan y su hermano, se dice que ellos ya tenían varias barcas, sus padres no eran así como pobres, eran más como más empresarios. Pedro y su hermano sí eran más así como del pueblo, la raza y todo eso. Mateo se supone que era muy recatado, era de dinero, pero sin embargo lo consideraban traidor. Los llamados o llamamientos de Dios a nuestra vida para hacer la diferencia en algún lugar van a ser muy distintos. No todo se nos va a parecer Dios como a Gedeón, que va a bajar el ángel del Señor, varón, guerrero, valiente y esforzado. Porque muchos queremos que Dios nos llame así para hacer la diferencia en nuestras vidas. Queremos un milagro sobrenatural para hacer algo en la vida. ¿Por qué? Porque a fulanito le habló así, que a mí también me hable así. Pues no va a ser así. Algunos vamos a tener un tipo de llamado como el de Jefté. ¡Ey! O sea, échanos la mano. ¿Y por qué yo? Si ustedes me sacaron, me corrieron, ¿por qué yo? Mira lo que dice aquí. ¿Por qué vienen a mí cuando están en dificultades? Porque te necesitamos, le contestaron. Si quieres ser comandante en jefe contra los amonitas, te haremos rey de Galaad.
si tú nos ayudas, nosotros te vamos a poner como rey de la nación. Yo creo que Jefté no aceptó por la oferta de ser rey. Jefté aceptó por una convicción que le vino de Dios, del Espíritu Santo. Porque yo creo que él llevaba una vida miserable, porque dice aquí se juntó con pura gente miserable. Llevaba en muchas áreas de su vida, llevaba una vida de decadencia, una vida triste, que al igual que un remanente de personas estaban clamando a Dios de hace tiempo, 18 años de opresión, estaban clamando a Dios por una diferencia. Y yo creo que Jefté, ya harto y dice que estaba con esta banda de bandidos, haciendo robos, haciendo asaltos, atracos, no sé si hasta matando, quién sabe. Pero dentro de sí estaba: ¿cómo quisiera Dios que hicieras la diferencia en mi vida? ¿Cómo quisiera cambiar? Entonces hay áreas de nuestra vida que necesitamos rendirnos a Dios, derribar esos altares, y cuando escuchemos la voz, ¿quieres la oportunidad? Va a decir Dios, ¿quieres la oportunidad? Entonces, ríndete ante mí. Te voy a poner una oportunidad y no es como la que tú quieres, pero ríndete ante mí, porque yo voy a ser el que te voy a levantar de ahí. Oye, Dios, es que yo quería como Gedeón, el de hace 4 jueces, va a decir. 4 jueces para que te me aparezcas y que me digas que soy muy bueno y muy valiente. No puede ser así de bonito, igual que los demás. A veces creemos que Dios nos llame y nos hable igual que los demás, pero no es así, porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Sabe Dios lo que necesitamos cada uno de nosotros. Dios lo sabe. Entonces sabe cómo llamarnos, porque ese tipo de llamado va a ser el que mejor nos va a ayudar y que va a sacar el máximo potencial de nosotros. No es que Dios nos quiera dar una lección, no tiene nada que ver con eso. Dios no es como los hombres, como nosotros, que ahora para que se le quite le voy a aplicar esta. No. Dios no es así. Dios sabe exactamente qué es lo que tú y yo necesitamos para levantarnos y hacer la diferencia. Y entonces dice aquí: te haremos rey de Galaad. Y luego dice: en aquel tiempo el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y guió a sus hombres a través de la tierra de Galaad y Manasés, más allá de Mizpa en Galaad y a través de Amón. Jefté condujo su ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Destruyó a los amonitas con una terrible matanza a lo largo de todo el camino entre Aroer y Minit, incluyendo 20 ciudades y hasta la vega de las viñas. Los amonitas fueron subyugados por el pueblo de Israel. Jefté gobernó lo que un periodo de los presidentes actuales de México. Por 6 años gobernó, fue rey. Y trajo bendición, libertad a su pueblo, a su tierra, a su familia. Lo que nosotros tenemos que aprender aquí es que hay áreas de nuestra vida que brillaron mucho en el pasado, pero que sin embargo estaban mal enfocadas. Y cuando venimos a Dios pensamos que eso tiene que morir, y sí tiene que morir. Pero de esa área del pasado, y esto yo lo aprendí de mi esposa porque ella nos lo platicó un poco, de esa área tiene que resucitar otra, tiene que vivir otra, que sea el contrapeso de esta. Es decir, si yo era un peleonero en el pasado, ahora voy a ser un pacificador. Si yo era un chismoso en el pasado, ahora tengo que hablar bien de los demás. Si hablaba a espaldas de los demás, ahora tengo que hablar de frente. Si pura maldición salía de mi boca, ahora tengo que bendecir. Si robaba, ahora tengo que dar. Es así como se muere algo y se resucita a lo que es contrario. Esto es lo que sucedió con Jefté. Un guerrero valiente, mal encausado, conoció a Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él, lo transformó y ahora fue un gobernante. Pero no un maleante gobernante, fue un gobernante conforme a Dios, como Dios lo levantó. Porque hay muchos que cambian de maleante a gobernante y siguen siendo maleantes, pero este no.
Este era un maleante, valiente, no le tenía miedo a nada. Y su gente ya lo conocía, que no le tenía miedo a nada, ni a la muerte, no le tenía miedo. Y así habemos, o hay muchas personas, pero a veces están mal encausadas. Y Dios los toma y dice, hey, quiero transformarte porque todo ese potencial que tienes, yo te lo di, pero lo estás usando mal. Lo estás usando para el mal y yo quiero que lo uses para el bien. Entonces, la misma Biblia dice que si antes nos embriagábamos con alcohol, ahora tenemos que embriagarnos con el Espíritu Santo. Embriagarnos del Espíritu Santo, es decir, ser llenos de Dios, ser llenos de su presencia. Jefté es un claro ejemplo de una vida nueva con Dios. Una vida nueva con Dios. Dios quiere que en las áreas de nuestras debilidades surjamos o resucitemos a una vida nueva. ¿Cuáles son las áreas? Y yo sé, hay muchas áreas que ya dejamos ahí, pero no hemos resucitado. Mi esposa ponía hace unas semanas el ejemplo de su papá. Él salió de las adicciones, salió de las drogas, adicción a sustancias, pero inmediatamente que conoció a Dios, dijo, tengo que resucitar con esta misma fuerza, pero ahora para el bien. Y a mí me impresiona todo lo que el papá de mi esposa ha hecho, con cuántas personas ha ayudado que tienen estos problemas de adicciones. Es impresionante, impresionante. Y sin límites, ¿por qué? Porque lo mismo, la misma fuerza que aplicaba para algo, pero estaba mal enfocado, lo aplicó y ahora lleva más de 20 años ayudando personas. Pero no todo tiene que ser así muy visible, porque hay algunos de nosotros que no es muy visible, pero cualquiera que sea el área, no porque no sea tan visible quiere decir que vale menos, no, para nada. Pero cualquiera que sea el área que en tu pasado murió, tienes que buscar la manera de que resurja, pero bien encauzado, para el bien, para ayudar a otros. Entonces, fíjate, aquí vamos a ver ahora el Nuevo Testamento, ya estamos hablando de unos 60, 70 años después de Cristo. Segunda de Corintios, esta es una carta del apóstol Pablo. En el capítulo 12, del verso 9 al 10, dice, y 3 veces me ha respondido. Está hablando de Pablo, hizo una oración a Jesús y le dice que le ayude con algo que él considera una debilidad. Le dice, Jesús le responde, debe bastarte mi amor. Otras versiones de la Biblia dicen, mi gracia, bástate mi gracia. Es este versículo famoso. Dice, mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Vamos a repetirlo aquí. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es ¿qué? Débil. Entonces, ¿cuál es tu debilidad en este tiempo? A lo mejor algunas áreas ya se hicieron fuertes en tu vida, ya las dominas, pero ¿cuál es tu debilidad? ¿Qué es aquello que todavía la sigues regando? ¿Qué es aquello que todavía no has podido controlar? Y vuelves y vuelves y vuelves. Entonces, es una oportunidad para que Dios se manifieste. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso, ahí ya empieza a hablar aquí el apóstol Pablo. De muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ella se muestra en mí el poder de Cristo. Desde que sé lo que sufro, lo sufro por Cristo. Me siento feliz por mis debilidades, por los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades. En efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí nos da una descripción de lo que es una debilidad. Incluso cosas, situaciones de la vida que te rodean, piensa, Dios, tienes una gran oportunidad aquí, Señor, para manifestarte, para mostrar tu poder, para mostrar tu gloria. Y uno podría decir, ¿estás loco? Agradecer o decirle a Dios, aquí está tu gran oportunidad de hacer la diferencia. Pero esta es la mentalidad que tenía el apóstol Pablo y que nos ha transmitido a todo el cristianismo a lo largo de siglos. Nuestras debilidades son oportunidades para que Dios se muestre en nuestras vidas con gran poder. Bástate mi gracia, dice la palabra. Y aquí está otra carta a los Colosenses, también es del apóstol Pablo, dice el capítulo 3 del verso 1 al 4. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra,
Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán en toda su gloria. Lo que está diciendo aquí, hemos sido resucitados con Cristo a una vida nueva. O sea, eso que murió, que quedó en el pasado, no dejes que quede así. Piensa, si tú eras muy bueno en el pasado para cierta cosa, despierta eso, no el pecado ya murió, pero esa cualidad que usabas. A lo mejor era uno muy bueno para juntar a todos los compas y a los amigos y para hacernos una fiesta, ¿verdad? Pero eso te encaminaba y te perdías, como dicen. En el agua, dicen. Se ahogó. Pero ahora tú puedes encaminar esa fuerza para juntar a todos tus amigos, tu familia. Y siéntense aquí, vamos a ver un alfa, un video. Quiero que aprendan de Cristo. Y les haces una fiesta también, pero encauzada hacia un bien. Eso que murió, no dejes que se quede muerto. O sea, lo que es lo bueno, lo que era lo bueno de eso. No dejes que se quede muerto. Empieza a dar los pasos para que se active, que se resucite. No nos enorgullezcamos de las cosas que hacíamos en el pasado. Es decir, no hay que contarlas tanto. Porque aunque digamos que no nos enorgullezcamos, la verdad es que sí, cada vez que contamos. Nada más hay que sacar lo bueno de ahí y ponerlo a echar a andar. Vamos a seguir leyendo. Así que hagan morir las cosas, esto es Colosenses, las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los deseos, los malos. Dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Entonces, si se te salen todavía 2, 3 maldiciones y tú dices, es que no sé cómo parar, empieza a decir 2, 3 bendiciones. Por cada maldición que te avientes, a ver a quién le voy a decir algo bueno. ¿A quién le voy a decir, Dios te bendiga? Oye, ¿sabes qué? Estoy orando por cada maldición. ¿Quieres acabar con eso? Acábalo de una vez. Mata eso. Mata el pecado, que quede crucificado juntamente con Cristo, pero que tu vida resucite en esa área también. Si era la lengua que te causaba el mal, que sea la lengua ahora la que te cause la bendición. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Que resurjamos. Muy bien. Dice Juan 17:3. Estas son palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchos decimos, ¿qué es la salvación? Pues la salvación, el comienzo de la salvación es cuando nosotros invitamos a Jesús a que venga a nuestro corazón. Hacemos una oración, le dice, Señor, ven a mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida y mi Salvador. Pero ese es solo el punto de partida, ese es solo el comienzo. La salvación o la vida eterna consiste en conocer a Dios. Por eso decimos que el cristianismo no es religión, es relación. Pero pues ¿cuántos paramos la relación y dejamos de conocer a Dios? Necesitamos seguir conociendo a Dios más y más para conocer más la salvación, para conocer más la vida eterna y para entender cómo vamos a ir siendo transformados de manera progresiva, en aumento, progresiva. ¿Sí? Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer al Padre, conocer a Jesús, es la vida eterna. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Romanos 6, esta es una carta del apóstol Pablo, capítulo 6 del verso 4 al 6, dice, en realidad
nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Jesús en el bautismo. Tiene que quedar sepultado. Jefté tuvo que dejar todas esas cosas atrás. Tuvo que dejar resentimientos. Tuvo que dejar esas, si no, no hubiera podido servir. ¿Ustedes creen que alguien iba a pelear por alguien que todavía estaba resentido? ¿Se podrá? No, no se puede. No se puede. Pelear de esa manera, dar tu vida por alguien que te corrió, que te maldijo, que te maltrató, que te pegó, que te dijo muchas cosas de niño y no sabemos cuántas cosas te hizo, y luego te pide que lo salves. ¿Quién puede hacer eso más que quien verdaderamente es sanado en su interior por Dios? Restaurado. Solamente esa persona puede hacerlo. Entonces, eso se logra sepultando nuestra antigua manera de vivir y dejando que Cristo viva en nosotros y nos haga personas nuevas. Solamente así se logra. Solamente así se puede perdonar. Dice, y así como Dios el Padre con su poder glorioso lo volvió a la vida, también hacia nosotros nos levantó para que viviéramos una nueva vida. Jesús está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo aquí, hey, miren, con el mismo poder que Dios resucitó a Jesús, es el mismo poder que está usando para transformarlos a ustedes a una nueva persona. Es el mismo poder, pero déjate ser transformado, déjate ser sanado en el interior, déjate ser tocado, llenado por el Espíritu Santo. Permite que Dios entre en tu vida. Dice, pues si fuimos injertados con Él en su resurrección, sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado. Dios quiere hacer una obra en nosotros. La vida de Jefté es un ejemplo claro de una transformación verdadera. Dios quiere que surjamos en medio del caos. Hay mucho caos. En nuestra propia vida hay áreas de caos que necesitan ser sometidas, controladas, que necesitamos la ayuda de Dios. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que empiece a tratar con nuestras vidas para que podamos resucitar así con el mismo impulso que en el pasado teníamos para lo malo. Ahora no solamente ese mismo impulso, sino más, porque el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos hará resurgir para lo bueno, para la vida eterna, para las cosas eternas. Señor, te damos gracias en esta tarde por hablarnos con esta palabra a través de la vida de Jefté, a través, Señor, de las escrituras del apóstol Pablo, de Juan, que nos dejan ver cómo es que tú quieres transformar nuestra vida a una vida nueva, que resucitemos, que traigamos orden a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro trabajo, que inspiremos a las personas, que ayudemos a la gente. Padre, que hagamos la diferencia, que no guardemos resentimientos con la gente que creemos que nos ha ofendido, que soltemos para que podamos ser usados por ti, para que podamos brillar, Señor, en nuestra propia casa. Si no, Señor, ¿cómo brillaremos? Si no permitimos que tu Espíritu Santo entre, ¿cómo vamos a hacer algo de tu parte si nomás queremos lo bueno, pero no queremos el trato tuyo en nuestras vidas? No se puede. Señor, tenemos que primero derribar nuestros altares donde tú no estás. Derribar cada altar de falta de perdón, de orgullo, de pecado, de mentira, de calumnia, de miedo. Debemos derribar esos altares, Señor, y hoy te decimos,
Queremos permitir que tú vengas y queremos restaurar la adoración a ti, dándote el primer lugar a ti en esa área de nuestra vida, Señor, donde no te habíamos dado el control a ti. Y donde seguimos ahí nosotros aferrados, hoy lo soltamos en el nombre de Jesús. Lo soltamos, lo suelto en el nombre de Jesús. Lo suelto en el nombre de Jesús. Señor, ven con poder sobre nuestras vidas y ayúdanos a levantarnos para traer libertad a nuestra propia vida, a la de nuestra familia, a nuestra vida laboral, a nuestra vida financiera. Señor, a donde tú nos has llamado. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén.